El 6 de agosto de 1945, se lanzó la primera bomba atómica llamada como Little Boy en Hiroshima, durante la etapa final de la Segunda Guerra Mundial. El grado de destrucción fue impresionante, dejando una ciudad prácticamente destruida y ocasionando la muerte de miles de personas e hiriendo a muchas más. En aquella época la comunidad japonesa desconocía qué tipo de bomba había sido arrojada, los daños que esta ocasionaría. Muchos supervivientes fueron castigados por las secuelas de la radiación que la bomba esparció por una extensa área que cubría Hiroshima. Muchos morían a los pocos días de la fecha de detonación de Little Boy. Otros se enfermaban, y en el peor de los casos eran diagnosticados con leucemia, que con el transcurso de los días su tormento aumentaba hasta que la muerte los alcanzaba. Las horas pasaban, y Japón se encontraba en un estado de extrema preocupación. La noticia se hizo internacional, y muchos criticaban si era necesaria esa bomba. Algunos estaban a favor, otros en contra. Tan solo 3 días después de la detonación de la primera bomba atómica, 9 de agosto de ese 1945, Nagasaki, otra ciudad japonesa, amaneció acompañada del sonido de sirenas que alertaban el avistamiento de alguna aeronave enemiga. Para muchos, ese sonido era un despertador rutinario un tanto estremecedor y aterrador. Para otros, lo escuchaban con rumbo a su trabajo de una manera temerosa. Y los que tenían oportunidad se ocultaban en refugios de la comunidad. O en otros casos, muchos los habían construido en sus propias casas. Sin embargo, ante la sospecha de algún avión de los Estados Unidos, la vida en Nagasaki se tornó normal, o eso fue hasta las primeras horas de esa mañana. Nagasaki, en comparación con otras ciudades japonesas, no había sufrido tantos ataques aéreos, y tal vez por tal motivo la confianza de que posiblemente no ocurriera nada aumentó. Pero más tarde, un avión misterioso volaba sobre la ciudad. Muchas personas pudieron observarlo desde la distancia. La noticia se hizo pública en la radio, y donde mencionaban un avión sospechoso que se encontraba sobre Nagasaki. Explicaron a la población que tomaran medidas de protección. Ese avión se trataba del bombardero estadounidense Bockscar, que lo pilotaba Charles Sweeney. Y aunque los japoneses para ese momento no lo sabían, sería el encargado de lanzar una segunda bomba atómica, llamada como Fat Man, que contenía plutonio 239. Nagasaki en un inicio no había sido la ciudad elegida para una segunda bomba atómica. Kokura, que fue seleccionada antes, presentaba un mal tiempo, lo que ocasionó poca visibilidad del piloto de ese avión B-29. El clima no era nada favorable para el lanzamiento de Fat Man. La neblina era extensa, y aunque se pretendía acabar con esa ciudad, finalmente el avión Bockscar voló con rumbo hacia Nagasaki. A las 11 horas con 2 minutos de la mañana, la segunda bomba atómica fue lanzada. La tripulación del bombardero estadounidense eran testigos del descenso de una arma tan destructiva, que había quedado como evidencia en Hiroshima su grado de exterminación. Desde una de las ventanas del avión era posible observar que, al igual que Little Boy, la explosión era nuevamente impresionante, provocando un ruido ensordecedor, una luz radiante y una gran nube que se elevaba en forma de hongo. Los japoneses, que lograron salvaguardar sus vidas, acudieron al refugio de la comunidad o de sus propias casas con anterioridad. Pero otras no tuvieron esa suerte. Presenciaron una explosión aterradora, en la que experimentaron una muerte terrible ante un arma extremadamente destructiva, donde casas y edificios se derrumbaban como si fuesen de papel. Decenas de familias no volvieron a ver a sus seres queridos. Se calcula que la potencia de detonación de Fat Man fue de unos 18 kilotones. La ciudad fue destruida en un 30%. Al observar Nagasaki después de la explosión, indicaba que prácticamente había sido exterminada, y el grado de destrucción fue mucho mayor que en Hiroshima.
Se calcula que el número de muertes fue de cerca de 73.000, y aunque esta cifra puede variar en cada fuente, lo cierto es que fue una completa exterminación de humanos. La cantidad de heridos fue un poco mayor. En su mayoría aquellas personas presentaban quemaduras en cualquier parte del cuerpo, heridas, y que sumaron un total de aproximadamente 74.000. Muchos de ellos murieron a las pocas horas, debido a que sus cuerpos fueron gravemente heridos y necesitaban con urgencia atención médica. La explosión acaba con todo. Un poco más de 120.000 casas fueron destruidas, más de 18.000 dañadas, 11.500 totalmente quemadas, unas 1.300 totalmente destruidas, unas 5.500 parcialmente destruidas. Aquellas personas que lograron sobrevivir se vieron en la necesidad de construir un nuevo hogar. Muchos dormían en la calle, y además otros más sufrieron de las secuelas que había dejado la radiación. El panorama para aquellos japoneses se vio difícilmente de superar. Finalmente, el 14 de agosto, el emperador japonés hizo oficial la rendición de su imperio. Al día siguiente, el 15 de agosto, a las 12 del mediodía, la población japonesa fue testigo de escuchar algo que nunca antes había pasado. La voz de su emperador Hirohito por la radio. Para muchas personas era la primera vez que escuchaban aquella voz. Por ese medio, el líder japonés anunciaba la aceptación de los términos de la Declaración de Potsdam y la capitulación de finalmente aceptar la rendición incondicional ante los aliados, pero con la condición de que no se incluyera ninguna exigencia que perjudicara al emperador como gobernante legítimo. El 2 de septiembre de 1945, el ministro de Asuntos Exteriores Mamoru Shigemitsu, en representación de Japón, firmó los documentos de la rendición incondicional en el acorazado estadounidense Missouri, poniendo fin a la guerra más destructiva de la historia.